¿Qué tal? Enhorabuena por la película. Un aplaudiment para ells, porfa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora hablábamos, y antes para presentar la película también, creo que es una política, hay película muy política y también muy sociológica, ¿no?, de la situación actual. Creo que todas las películas son hijas de su tiempo, pero esta en específico, ¿de dónde nace el punto de nacimiento de esta película y qué relación tiene con el contexto actual de la cinematografía argentina y del estado actual del cine en Argentina? ¿Querés empezar vos, Rami? Bueno, en realidad, o sea, la película nace un poco accidentalmente porque, bueno, básicamente, como no sé si todos o algunos sabrán, pero el gobierno que en este momento está en funciones en la Argentina, que es el partido se llama La Libertad Avanza y lo preside Javier Milei, que es un partido de extrema derecha. Una de las campañas más fuertes que hizo antes de ganar las elecciones fue hablando de que iba a recortar, bueno, muchísimos organismos y partes del Estado. Una de ellas, caballito de batalla de su campaña, era el cine. El Instituto de Cine Argentino, que se llama INCA, que es un instituto que tenía un sistema de fomento bien interesante y perfectible, pero muy interesante, que permitía, entre otras cosas, que mucha gente de clase media pudiera filmar películas en nuestro país. Y bueno, muy rápidamente, digo, eso que permitía el Inca con su sistema de fomento era no solamente que haya mucha variedad de cine, sino que además gente como Ezequiel y yo, que somos técnicos, yo me dedico al montaje y Ezequiel es director de fotografía, pudiéramos vivir un poco de esto. Digo, con altas y bajas, no siempre de la mejor manera, pero un poco uno podía permitirse, imaginarse vivir haciendo cine. Y eso fue lo que muy rápidamente se cortó con el nuevo gobierno, porque se separó totalmente esa producción de cine independiente y los técnicos nos quedamos sin trabajo. Ese contexto, digamos, en ese contexto, una pequeña productora de Buenos Aires, viste esas situaciones que ocurren cuando uno menos lo espera, nos propuso hacer una película muy chiquita con $15.000, que era el dinero que ellos contaban para invertir, digamos, pero con la condición de que la película tenía que hacerse rápido, en un año en total. Y nos dijeron, si ustedes tienen alguna idea que se adapte a estos presupuestos, bueno, podemos ir para adelante. Entonces, bueno, esta oportunidad en el medio de un estado de alarma absoluto, porque no estábamos trabajando y pensábamos que no íbamos a volver a hacer cine, que en el fondo es lo que más nos gusta y queremos nosotros, eh, nos encontró como, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad sí o sí. No teníamos una idea para la película, pero dijimos que sí, mentimos un poco y nos pusimos a escribir muy rápidamente. Y lo primero que hicimos fue básicamente tratar de inventar algo a partir de elementos que tuviéramos muy a la mano. Y los dos elementos principales que teníamos a la mano eran, por un lado, el Cineclub Municipal Hugo del Carril, que es el cineclub que acaban de ver en la película, que es como el corazón de la cinefilia y del cine de nuestra ciudad. Es un espacio municipal que está en el centro de la ciudad y a donde un poco van y pasan por allí todas las personas que les gusta el cine, que ven cine que no sean solamente estrenos, pero que también que hacen cine, que pasan sus películas ahí. Es como realmente el lugar a donde pasa todo lo que tiene que ver con el cine en Córdoba. Y nosotros participamos mucho de ese espacio como espectadores, pero también organizando ciclos y demás. Y el otro elemento era Octavio Bertone, el protagonista, el Pelu, de la película, que es nuestro amigo, un amigo muy querido, y él había sido protagonista de un corto que habíamos hecho antes nosotros juntos, y teníamos muchas ganas de trabajar con él de vuelta, y él, de hecho, es el proyectorista del Cineclub Municipal Hugo del Carril. O sea, él trabaja de eso cotidianamente. Entonces, bueno, como estos elementos de la realidad que teníamos muy a mano, sumados a la crisis que estábamos viviendo, un poco nos ofrecieron los primeros materiales para empezar a escribir la ficción. No sé si quieres añadir algo, Ezequiel.
No, digamos, sobre el nacimiento de la película es más o menos lo que acaba de contar Rami. Y por otra parte, que es un poco accesorio a eso, toda la gente que participó en la peli de alguna manera viene trabajando con nosotros en dos esferas, porque tanto Rami como yo fuimos cineclubistas. Rami sigue siendo, yo no ejerzo ya, pero tuvimos cineclubes en la ciudad. Yo trabajé en un cineclub que funcionaba dentro del Hugo del Carril, y tanto los técnicos como gente que laburó con nosotros en los cineclubes trabajaron en la película, y venimos ya en una discusión acerca del cine y de cómo hacer cine en Córdoba y de cómo tendría que ser el cine en Córdoba. Entonces también la película es un poco hija de un proceso muy largo que se viene gestando en nuestra ciudad. Y que va muy de la mano con el cineclubismo y con las ganas de hacer películas, pero también con un deseo muy grande de ver películas, porque Córdoba no es, a pesar de ser la segunda ciudad de Argentina, cinematográficamente es una ciudad donde no pasaba tanto hasta que empezó a existir el Cineclub Municipal Hugo del Carril, y todo lo que pasaba y todas las posibilidades de ver películas de otros lugares o de relacionarse con el cine contemporáneo venían siempre de la mano de los cineclubes, que hacían proyecciones piratas de una película que alguien conseguía porque había trabajado en un festival, o había tenido un amigo que trabajaba en un festival, o le habían mandado un VHS o un DVD. Eso me gustaría agregar nada más. Eh, desde, eh, desde la perspectiva de alguien que trabaja en un cine, creo que habéis reflejado, antes os lo comentaba perfectamente, todos los espacios, los sitios muertos de los cines donde hay butacas rotas, estos trasteros y estos sótanos llenos de cosas extrañas. A la hora de elaborar la historia, ¿no? De ponerse con el guión, ¿cómo os lo planteabais o cómo os planteabais esta evolución del personaje que va haciendo durante toda la película? También de generar comunidad alrededor del cine. O sea, hay una referencia un poco invisible de la película, que es Risky Business, esta película con Tom Cruise, donde él baila en calzoncillos cuando era mucho más joven que ahora, donde el personaje de Tom Cruise conoce a una trabajadora sexual, y a través de esa relación de amor se les ocurre una especie de negocio que es un fin de semana hacer una fiesta en su casa y invitar a las amigas trabajadoras sexuales y a los amigos de este chico que acaba de terminar la preparatoria para ganar dinero. Y a partir de eso se nos ocurrió esta idea de, bueno, cómo usar el cine para sobrevivir en este contexto que nos estaba atravesando, y cómo el cine podía servir para muchas cosas, y a nosotros nos podía servir para inventar escenas sobre cosas que nos interesaban, porque nos interesaba el mundo del trabajo, eh, tanto en su dimensión como más convencional, o quizás más relacionada al siglo XX, donde existían los asalariados o los obreros, y el mundo del trabajo que empieza a existir en el siglo XXI, con el OnlyFans, con la gente que reparte comida, todo un mundo que está atravesado por la virtualidad, por el uso de las tecnologías. Y, y por otra parte, el cine es un lugar que nosotros conocemos como de mucho, porque vamos a muchas actividades, porque lo hemos transitado muchos años. Y nos interesa también eso, retratar todos estos espacios que vos mencionas, que son como esos espacios muertos, pero que para alguien que trabaja en un cine son importantes: el lugar donde salís a fumar, el lugar que no está a la vista de todo el mundo, pero que es parte de la vida de ese espacio, y donde hay huellas también de la vida de ese espacio. Y por otro lado, lo de la comunidad también tenía que ver con que, por un lado, no era muy interesante inventar un personaje que solo se dedica a ver películas solo, y a partir de eso era interesante pensar, bueno, cómo se vincula con gente que va a usar el cine de otra forma, pero también lo va a usar para ver películas. Sí, yo quería agregar solo una cosita que me parece en relación a esta idea de esos espacios un poco secretos y abandonados, como los espacios que no se ven en el cine cuando uno va como espectador, que también, digo, son ese tipo de espacios que como invitan a la fantasía, ¿no? Como digo, creo que hay muchas otras películas que se encargan de filmar cines, digo, pensando muy rápidamente en Goodbye Dragon Inn o la de Lisandro Alonso Fantasmas. Fantasma, que son películas en donde de repente una persona
accede a mirar espacios que normalmente no ve cuando va al cine y de repente ya la extrañeza de encontrarse con algo que no esperaba ya es como la posibilidad de una fantasía. Entonces eso también, digo, me parece que como nosotros tratamos de usar esa potencialidad para nuestra propia película, como darle un poco de cuerpo a esa impresión fantástica, y quizá un poco inconscientemente, habiendo recorrido tanto el cineclub digo, como civiles en la vida cotidiana y descubriendo cada tanto esos espacios, como secretamente esa sensación o ese deseo de fantasía que producen esos lugares secretos nos haya como también dado confianza o impulsado a querer filmar el lugar de esa manera, ¿no? Y relacionado con esto, y ya abrimos luego preguntas del público, yo creo que hay un trabajo súper guay de puesta en escena, porque esta historia se podía haber contado de mil maneras posibles a nivel de fotografía, a nivel de encuadres, a nivel de trabajo visual, pero hacéis como un homenaje incluso al cine dentro del cine, ¿no? Y ese cine que consumen ellos de los años 20, 30, sobre todo ese cine, entre muchas comillas, más pobre del Hollywood de los 30. ¿Cómo trabajáis? ¿En qué momentos planteáis? No, vamos a rodar la película no solo en blanco y negro, sino que además vamos a hacer homenaje a Carol Reed con esos planos holandeses torcidos, a ese tercer hombre. ¿Cómo os planteáis eso? Eh, Hay una cosa en la película que es importante en relación a cómo trabajamos con Rami y con el hecho de que somos dos directores, que es que nosotros realmente hicimos esta película para pasarla bien, o sea, para realmente que sea algo gozoso. Y en ese sentido, una cosa que nos gusta hacer es pensar una escena y después también relacionar esa escena con algo que vimos o con algo que nos resuena a los dos. Y porque también muchas veces a uno se le ocurre una escena, pero no sabe exactamente cómo explicarla. Y la manera más rápida de explicarla es decirle, bueno, es como esta escena de Johnny To, o como esta escena del tercer hombre, o como este corto que vimos alguna vez juntos, o no, que vos lo conocés. Y empezamos a hablar mucho de películas. Y, y creo que hay algo que también pasa con la música que usamos, porque nos gusta mucho un ritmo muy local de acá que se llama cuarteto, que tiene muchos covers. Y yo creo que terminamos siempre, más que homenajeando a las películas, haciendo covers de cosas que nos gustan. Es como queremos jugar a hacer el tercer hombre y a hacer un cover del tercer hombre con muy poquitas notas, muy humildemente. Los túneles de Córdoba no son los de Viena, pero hay algo en eso que es divertido, es gozoso, es placentero. Y poder usar el cine para eso, para jugar. Y como también esta película nace en un contexto donde parecía que nos íbamos a quedar sin el juguete, nos permitimos mucho darnos el gusto de hacer todo lo que pudiéramos. Si se nos ocurría hacer una escena de slapstick, tratar de hacerla. A veces quedar a mitad de camino, pero intentar hacerla y intentar acumular en eso muchos covers. Bueno, ante todo, felicitaros por la película, porque creo que es un homenaje al cine y tal como está planteado el cine hoy en día, el tema en Argentina el tema de los cines, ¿cómo está? Porque ahora, por ejemplo, en un país como este, en España, digamos, a nivel, lo que está aguantando los cines son películas comerciales de centros comerciales y, claro, un cine como este, como el que estamos, eso prácticamente parece casi como una odisea. ¿Cómo está el tema allí del cine? En realidad mucho peor. O sea, yo tuve la gran fortuna de estar un tiempito el año pasado en España y charlé un poco con gente y fui a algunos cines. O sea, un tiempito estuve 6 meses, me refería no viajando, sino permaneciendo un poco. Y me pude enterar de cosas como que, por ejemplo, Argentina y España tienen poblaciones similares, pero históricamente España va casi el doble al cine que Argentina. O sea, la gente va mucho más al cine que en España que en Argentina. Sumado a eso, en los últimos años, después de la pandemia, la gente cada vez va mucho menos. O sea, va mucho menos que antes. Y esa crisis generalizada de la sala de cine, que digo que afecta tanto a Spider-Man como a nosotros,
sumado a ese gran problema, tenemos otro problema inmenso, que es que en Argentina no hay una cinemateca, no hay filmotecas, como allá que hay, no solo está la nacional, sino que hay regionales, y son espacios importantes para la oferta audiovisual de cada ciudad y de cada región. Acá en Argentina no tenemos ninguna, y eso es un problema gravísimo, principalmente porque las películas argentinas se están perdiendo, se están rompiendo y están desapareciendo día a día, porque no hay ninguna institución pública que las cuide. Y en segundo lugar, que tampoco hay un lugar ni una institución que se encargue de llevar adelante una política de difusión del propio cine. Entonces, nosotros ya no somos tan jóvenes, pero fuimos una generación muy ignorante de la propia historia del cine argentino, porque realmente nadie nos contó ni nos permitió ver esas películas y entender cuál era su valor. Ahora digo, hay toda una nueva generación, y un poco gracias a la piratería y a muy malos copias en la televisión, un poco se está recuperando el amor propio y las ganas de tener la posibilidad de contar y de entender nuestra historia audiovisual. Pero el problema sigue siendo gravísimo. El único contraste a esta situación bastante trágica que le estoy comentando son espacios como el Cineclub El Carril en Córdoba, o como la Sala Lugones en Buenos Aires, y otros cineclubes y espacios de cine alternativo que tienen vida hace mucho tiempo, que conservan una tradición y que por supuesto tienen un público muy ávido de ver películas y de conocer, digamos, lo que a mí más me sorprende, no me sorprende, cada día ratifico, es que si hay algo que permanece, es el público que tiene ganas de ver cosas. En realidad esa idea de que a la gente ya no le interesa es una mentira gigante que dicen las personas que les interesa básicamente poder pasar 2 o 3 cosas y que con eso hacer su negocio, digamos. Pero Argentina sí tiene un público muy culto, muy interesado y muy curioso, sobre todo en Buenos Aires, pero fuera de Buenos Aires también. Córdoba es una gran demostración de eso. Pero bueno, lo que falta en Argentina, como siempre, y no solamente en el cine, es políticas públicas y presencia del Estado haciéndose cargo de las necesidades de su pueblo, digamos. ¿Més preguntes? Allà. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, felicidades cordobeses. Yo es una ciudad que he visitado bastante. Entonces, una pregunta. ¿Ese túnel es la cañada? Esa es la cañada y el túnel es un mito. Avenida Colón. Entonces, en cuanto al cine, yo no sé cómo estaba o cómo está, pero sí que sé que hay mucho movimiento cultural, de teatro, de salas de exposición, y mucho ambiente en la calle, sobre todo en torno a la cañada. Entonces yo diría que la película ha empezado como un poco triste, en decadencia, y lo que me ha gustado es que el eje de la cañada, que es un lugar de mucho movimiento, donde está el mercadillo aquel de los artesanos, en fin, es un lugar de mucha vida, haya conseguido ese eje del agua, del túnel, unir a 2 mundos tan distintos y tan similares al mismo tiempo, el que se ha quedado en el cine y los vagabundos, ¿no? Acaban limpiando cristales de coches y tal, pero eso me ha parecido una experiencia y una visión maravillosa de la unión de mundos como en decadencia, y el final de la película, la explosión del canto, de la música, de los cuartetos. O sea, encuentro que habéis tenido una idea magnífica de resaltar lo que puede ser la unión de mundos como en decadencia y cómo pueden llegar a brotar de nuevo, ¿no? Esa fuerza de esos personajes como Marcorales, pero que han conseguido un final de esplendor. Muchísimas gracias y felicidades por Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queréis comentarle algo o pasamos a alguna otra pregunta. No, por ahí un comentario porque señalaba una cosa del final, que en realidad en algún momento
la película no terminaba como termina ahora, sino terminaba con los personajes entrando por el túnel, pero encerrados viendo una película. Y en esta lógica que yo les contaba de que nosotros somos un grupo de gente que hace mucho discute sobre cine, una colega que es Marwa Aparicio, que es también pareja de Rami, y Julia, que es mi pareja y también es colega, nos decían, che, pero ese final es como medio flojo que se queden encerrados adentro del cine. Entonces también hay algo de nuestra propia comunidad que nos ayudó a entender cómo tenía que terminar la película, sobre todo en este momento de Argentina, donde lo que más resiste son las comunidades que se plantan y dicen, bueno, esto es hasta acá y este lugar es nuestro, y puede ser un cine, una plaza, un club de fútbol, lo que sea, pero digo, como los espacios comunitarios le pertenecen a la comunidad. Que quería hablar un poco del tema, una película que tuvo polémica aquí, bueno, en Argentina, la de Omar Argentum, que yo la vi, reconozco que la vi. He visto la película que tuvo mucha polémica porque se decía que no había recibido ayudas públicas y luego se demostró que sí, porque es por lo que tengo escuchado yo, que Sí. se critica que, según el gobierno actual que tiene Argentina, claro, todo lo que sea recibir ayudas públicas o algo es una cosa que no, como no genera beneficio o algo así, bueno, pues la cultura para ciertas ideologías es prácticamente un poco, vamos, es algo que no merece la pena, no deja a la gente pensar. Yo creo que eso es algo, lo que yo pienso un poco, ¿no? Porque una película como Un Argentu, que aquí ha pasado también un poco desapercibida, no sé quién la ha visto aquí, yo la fui a ver porque, mira, me interesaba y me interesaba qué situación hubo en Argentina con esa película y si generó polémica a nivel de que recibió ayudas o no recibió ayudas o cómo quedó eso. Esa es la duda que yo tengo. O sea, sí, sí es cierto lo que vos señalás de que hubo una pequeña polémica porque la película recibió una ayuda sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, como una devolución de impuestos por su inversión en el rodaje, y ellos no, la película no solo que lo negó, sino que era como un ejemplo del cine hecho sin el apoyo del Instituto de Cine, que era la gran campaña del gobierno en este momento, y además Milei lo tuiteó y todo. Pero además de eso, me parece que la principal polémica acá con Homo Argentum es porque es una de esas películas que tratan de demostrar el ADN de un pueblo, y en realidad Homo Argentum no es el ADN de nada, es una idea de alguien sobre un segmento muy chiquito de nuestro país, así como la nuestra es una idea nuestra sobre un segmento también de nuestro país, porque Argentina además es un país bastante grande. Y, y si te tuviera que decir eh, con qué hay que discutir con Homo Argentum, más que con esta idea de si recibió o no recibió ayuda del Estado, sobre todo con la idea de qué son los vínculos humanos, digamos, con lo que yo me plantearía discutir con esa película. Porque es una película donde los vínculos son miserables, solo miserables, digo, no hay vínculos de otro orden. Además de otras cosas, digo, cinematográficas y tal, pero digo, ese sería el primer punto por el cual creo que hay que cruzarse con esa película. Buenos días, felicidades. Una cosa que no, al final de todo hay la escena esta que salen a la calle y hay como un cartelito y pone Milei calla. No he entendido lo que pone debajo de Milei. Dice Milei culiadazo, que culiadazo es un insulto muy popular de Córdoba. Y además es una campaña de un grupo de activistas cordobeses que hicieron muchos grafitis que dicen Milei culiadazo en la ciudad. Entonces, nuestras productoras, que son gente muy, muy audaz, se les ocurre escribir eso en la última escena porque eso fue una idea que tuvimos mientras estábamos filmando, fue como una cosa un poco espontánea. Pero bueno, también vuelvo a lo mismo, como nosotros somos un grupo de gente que tiene una forma de trabajar bastante dinámica, y donde nos escuchamos, charlamos mucho, decimos, che, está bueno hacer esto para la película. Nosotros la dirigimos, la escribimos, tomamos muchas decisiones, pero hay mucho de otra gente también en la película. Igual nosotros estamos de acuerdo con Milei Por culiadazo. supuesto.
lo señalaba porque no era nuestra idea original. ¿no? Bueno, lo primero de todo, como han hecho los compañeros, felicidades, es maravillosa la película. Y luego yo quería preguntarles cómo ha recibido la sociedad argentina vuestra película. Sí, cómo ha sido recibida, qué críticas, qué se opina, si ha tenido éxito, si está teniendo éxito, porque vamos, yo desde aquí pues creo que hace un retrato, ¿no?, de lo que nosotros sabemos de la Argentina actual. Gracias. O sea, la película se ha estrenado en Córdoba. Todavía no ha ido a Buenos Aires, que es la gran capital. Pero bueno, para nosotros el epicentro de la forma de pensar esta película era la ciudad de Córdoba, por razones obvias. Y acá nos está yendo muy bien, estamos muy contentos. De hecho, en este momento estamos en pleno estreno de la película. Ahora en un rato vamos a ir al Cineclub, a la sala donde filmamos la película, que es donde se está viendo la película, a charlar con la gente, así como estamos haciendo con ustedes. Solamente que de cuerpo presente, no a través de la pantalla. Pero estamos muy contentos. Sí, cabe aclarar que el estreno de esta película es simétrico con la escala de producción que tuvo esta película, que es una película muy chiquita, muy artesanal. Entonces el límite de las cosas que nosotros podemos hacer tiene que ver con el límite del trabajo y el tiempo que podemos aportar los pocos que somos parte de esta película. Entonces es una película que va a hacer pocos espectadores en términos absolutos. O sea, al lado de las películas que hacen decenas o cientos de miles de espectadores y que estrenan en 50, 100, 120 salas en simultáneo, nosotros estrenamos en una sala y tenemos un par de horarios por día, pero bueno, a todas las funciones vamos con Ezequiel y con el equipo y podemos verle la cara a la gente que ve la película y charlamos como un poco. Para nosotros nos terminamos dando cuenta en el proceso de hacer la película que, bueno, que había que intentar guardar cierta coherencia en términos materiales. O sea, es una película hecha con muy poco dinero, con las manos de quienes podían aportar su trabajo y que su camino, su recorrido y su difusión va a ser de esa manera también. En ese contexto, yo siento que está siendo un modesto éxito, digamos. O sea, y también en relación porque el éxito no es solamente cuánta gente la ve, que sí que la vio mucha gente, sino que es una película que ahora se estrenó en el mismo lugar que se filmó, lo cual es algo bastante extraordinario. Y la comunidad de ese cine, que es mucho más grande que la gente que nosotros conocemos, excede nosotros no conocemos a todos los que van al cine ya, pero esa comunidad tomó la película como algo importante para sí, porque sienten que refleja su cine, porque sienten que refleja sus inquietudes en relación a un momento de la Argentina, y eso es muy... es algo que a nosotros nos resulta muy satisfactorio, porque realmente que sí queríamos hacer una película que tenía que ver con nuestro lugar, con nuestro tiempo, y con el cine que nos gusta, que es otro aspecto que también le resuena a mucha gente, incluso eso, les resuena a ustedes en España algunas de las películas que ven y el tipo de cine que se ve en la película y el cine que a nosotros nos interesaba como hacer un cover, y eso es algo, bueno, único. Creo que última pregunta. Hola, enhorabuena por la película. Tengo un comentario y un comentario pregunta. El comentario es que os felicito por haber incluido esa escena donde se me recuerda preguntar qué había dicho Lincoln en Gettysburg. Habíamos perdido la memoria histórica de lo que dijo Lincoln, del gobierno del pueblo al pueblo. Y esto es una cosa importantísima en este momento, en Argentina, en España. Y la otra cosa es que me encantó el hecho de el momento que decías, has conseguido vivir en el cine al protagonista. Sí. Conseguiste vivir en el cine. Yo pienso que vosotros habéis conseguido crear la metáfora que vivir en el cine
es crear una comunidad alternativa, y una comunidad alternativa de esos espacios que no nos pueden quitar. En este momento en Cataluña estamos perdiendo uno de los pocos cines que eran como este que estamos aquí, y son esos pequeños espacios de resistencia cultural, de comunidades alternativas que son más necesarias que nunca. Y vosotros lo habéis hecho de una forma preciosa. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos da mucho orgullo escuchar eso. Yo, pues aprovecho y sí que hago la última pregunta. No sé si la noche está pasando en Argentina o ha pasado ya, yo creo que no, que seguís un poco en esta noche neoliberal mileísta, pero me gustaría que responderais a la pregunta de la canción, que es ¿qué pasará mañana? ¿Qué futuro le veis al cine argentino, a vosotros mismos dentro del cine argentino? ¿Creéis que podréis seguir creando? Porque sería maravilloso que vuestra voz pudiera seguir llegándonos a nosotros de esta manera después de esta película. O sea, nosotros no tenemos creo que no tenemos dudas nosotros de que vamos a seguir haciendo películas, porque justamente esta comunidad es muy generosa para eso. Hay que ver cómo las podemos hacer, porque bueno, también uno va creciendo y en ese proceso de crecer en la vida empieza a tener necesidades básicas cada vez más urgentes, pero digo, una parte del resultado de esta película es darnos cuenta de que podemos seguir haciendo películas porque la pasión en nosotros y en la gente que nos rodea sigue estando. Y respecto al cine argentino, el cine argentino ha pasado crisis mucho peores y ha tenido enemigos mucho más cruentos y mucho más violentos. Entonces, sí que ahora la situación es grave, es mala, pero de ninguna manera el cine argentino va a sucumbir frente a este obstáculo, digamos, que prefiero ni nombrar, porque ha sufrido represiones, persecuciones políticas, asesinatos, cosas mucho más graves que las que nos tocan. Pues Ramiro, Ezequiel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra película y por atendernos hoy aquí. Un abrazo muy fuerte desde Cataluña. Les mandamos un abrazo muy fuerte a ustedes. Es un gusto compartir. Sí, y yo les quiero agradecer especialmente también porque sabemos el esfuerzo y el trabajo que implica poder hacer esto que estamos haciendo, y que no es para nada obligatorio ni necesario, pero es una manera de que nosotros nos sintamos cerca y que podamos estar ahí, y es muy disfrutable. Así que en serio, gracias por el trabajo. En estas cosas se ve el cariño. Gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Adiós.